Saludamos al licenciado Juan Cubi. Él tiene una maestría en desarrollo y es articulista de varios medios digitales, exmiembro del movimiento Alfaro Vive Carajo, actualmente miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Le damos la bienvenida al licenciado Cubi. Quisiéramos iniciar preguntándole, cuando aún no han cesado los festejos en la Asamblea por parte de los bloques que votaron por el archivo del proyecto de ley, ¿muestra la situación actual nuevamente la fragilidad de un gobierno que entró con las justas a la segunda vuelta electoral y que no cuenta con un adecuado soporte en la Asamblea? Buenos días, Gustavo. Gracias por el espacio. No solo es lo que usted señala, acertadamente. Creo que el problema del gobierno es que quiere gobernar en función de intereses muy restringidos, intereses empresariales, y ahí, claro, lo único que hace es generar la reacción de muchos sectores que se ven afectados. Solo quería señalar lo de alguna vez conversamos con usted sobre la ley tributaria. Cuando usted plantea que tributen más ciertos sectores sociales sin afectar a las grandes fortunas, obviamente va a generar un descontento en la mayoría de la población. Y algo similar ocurre con esta ley de inversiones. Es decir, se presume que el Ecuador cuenta con un empresariado comprometido que asume la responsabilidad social de su función empresarial, que tiene ciertas lógicas de cumplimiento de la ley, y eso no es cierto. Entonces, claro, lo que ha hecho el presidente Lasso es alertar la suspicacia de muchos sectores respecto de qué es lo que hay detrás de esta ley de inversiones. Por eso es que era obvio que se iban a oponer algunos sectores. Pero además tiene también a un sector que es absolutamente conspiracionista, como el correísmo, pero que lo ha demostrado desde el inicio. Se conjugan estos dos factores y obviamente la ley de inversiones no podía pasar. En lo que respecta ahora a las salidas de este problema, el gobierno aparentemente ha entrado dentro de un túnel del que no tiene regreso, algo tiene que hacer. Y se especulan ya sobre qué podría suceder: una consulta popular, la muerte cruzada, una consulta sobre la observancia del método parlamentario a la Corte Constitucional, o la revocatoria de el mandato, no solamente del presidente de la República como posibilidad, sino de los legisladores, como sugiere algún analista. ¿Cómo ve estas opciones? ¿Por dónde van a ir las cosas? Yo personalmente creo que la muerte cruzada no tiene mayor viabilidad, por una simple lógica. Pierden todos. Si yo no creo que los asambleístas estén dispuestos a irse a la casa, y tampoco que el presidente Lasso arriesgue un proceso eleccionario del cual presumiblemente él calcula o sabe que va a perder. El tema es los intereses que están detrás de estas decisiones, a qué jugarán. Yo sostengo que a presidente Lasso hay sectores empresariales que le están presionando por la muerte cruzada, pero más que en función de que él pueda reelegirse, es la idea de que en 6 meses que pueda gobernar por decreto se apliquen unas 2 o 3 leyes fundamentales para asegurar estos intereses, y después se verá, dependiendo quién gane, dependiendo cómo sea la próxima asamblea. Pero también el presidente Lasso debe estar pensando en su imagen y su futuro político como persona, más allá de que él también sea parte de esa clase empresarial. Yo creo que ahí hay una contradicción que no le veo yo una salida viable con la muerte cruzada. Y al frente usted tiene una asamblea en la cual hay sectores, hay bloques que saben que irse a la casa no regresan. El mismo correísmo, que algunos presumen que tendría algún tipo de éxito en una nueva elección, están pensando seriamente en que no solamente no van a ser los mismos, sino que probablemente los resultados no les favorezcan. Ni qué decir de la izquierda democrática y Pachacute, que tampoco van a arriesgar lo que tienen. De manera que yo creo que vamos a estar entrampados durante un buen tiempo hasta ver cuál puede ser la salida que plantea el gobierno. No se sorprenda, Gustavo, que el gobierno también esté planteando tender puentes con ciertos sectores de la oposición parlamentaria, con miras de algún tipo de acuerdo que le permita, como se dice vulgarmente, salvar los muebles. Pero ¿cuáles sectores quedarían? Pues Guillermo Lasso ha tenido la habilidad de pelearse prácticamente con los principales líderes de cada uno de los bloques, no necesariamente legisladores, con las cabezas de estos movimientos o partidos políticos. Bueno, yo no descarto que esté tratando de acercarse al correísmo. No se olvide que ya al inicio de su gobierno hubo un pacto entre socialcristianos correístas
y Lasso para repartirse el país. No funcionó por una serie de consideraciones que no viene al caso analizar. A mí no me sorprendería que él esté de todas maneras interesado en entender estos puentes, porque fíjese, en el caso concreto yo veo, por ejemplo, de Pachacutic, hay decisiones frente a las cuales Pachacutic se va a oponer. Por ejemplo, el tema del agua, el tema del modelo productivo que va a afectar una serie, digamos, de garantías que tienen los pueblos y comunidades indígenas. Yo lo veo bastante complicado, a menos obviamente que operara lo de la compra de votos, que es otra cosa que podríamos hablar luego, Gustavo. En cambio, el correísmo ha sido parte de un modelo económico que ha estado bastante acorde con las lógicas social-cristianas y de Creo. El tema ahí fue el reparto y la impunidad, eso es lo que no funcionó. No me sorprendería que ahora estén intentando rehacer de alguna manera este acuerdo, pero claro, el costo es tremendo porque tendría que ceder en algunas cosas que son éticamente indigeribles. La consulta popular no resolvería nada para el momento, además que tomaría mucho tiempo, consulte lo que consulte. Bueno, una consulta popular, dependiendo también qué proponga, tiene que pasar por la Corte Constitucional, eso va a tomar unos meses. Y frente a eso tenemos ya una urgencia de carácter económico que hay que resolver. Yo coincido con usted, hay una situación de entrampamiento de la situación política del país, que es, entre otros, producto de la debilidad intrínseca de este gobierno, que salió con muy poca fuerza, que tiene un bloque minoritario en la Asamblea y que no tiene mucha capacidad de negociación, eso es cierto. Quisiera también su análisis sobre la forma de manejar esta situación de Guillermo Lasso. ¿Fueron reacciones viscerales del presidente de la República o son acciones más meditadas? Pues hubo el tiempo suficiente como para prever lo que iba a suceder en la Asamblea. Muy poca gente realmente creía de que esta ley iba a ser aprobada. Enfiló toda su protesta, su fuerza en contra de Javier Hervas. Guillermo Lasso, Izquierda Democrática, había venido de alguna manera colaborando con las iniciativas del gobierno en la Asamblea. Habló de de propuestas indecentes de Hervas, supuestamente para no pagar impuesto a la renta él o su grupo empresarial. Pidió a los ecuatorianos que vean el pago del impuesto a la renta de Hervas, y lo ponemos en este momento en pantalla. Como persona natural, Hervas ha pagado menos por impuesto a la renta que por salida de divisas. Letra pequeña, pero que ojalá puedan observarlo nuestros oyentes en las pantallas. En el año 2013, 281, 2014, 0 de impuesto a la renta. En los años más recientes, en el 2021, $4,280. En el 2020, 1,033. Claro que esto contrasta con la imagen que cultivó Javier Heras de ser un empresario exitoso. Indudablemente que a una persona le puede ir bien o mal en un año y pagar el impuesto a la renta de acuerdo a las utilidades que tenga, pero sí es un cuadro muy pobre en cuanto a pago de impuesto a la renta de Javier Hervas. Pero aquí, cabe señalar, estamos mostrando solamente una faceta, pues habría que ver qué pasa con las empresas de Hervas, con las personas jurídicas o persona jurídica que tenga, para ver esa realidad. Ahora, para retornar al punto, ¿fue visceral la reacción del presidente Lasso? ¿Era ese el camino que debía tomar? Si es que hay dudas sobre Hervas, ¿le toca a él analizar esta situación? ¿O debería haber sido el Servicio de Rentas Internas, como lo hace con cualquier ciudadano, quien debía haber revisado la situación de Javier Hervas y no necesariamente en un momento álgido o muy crítico dentro de la política ecuatoriana? A ver, Gustavo, su pregunta tiene muchas aristas. La primera, si el presidente de la República hace esa denuncia, que no es solo contra Javier Hervas, es contra varios asambleístas, ¿sí? Claro, le decía que centró su ataque contra Hervas, pero por supuesto dijo de todo el presidente. Ha dicho de todos los asambleístas, ¿no? Con Javier Hervas fue muy puntual. Uno parte de la idea de que si un presidente de la República hace una acusación de ese calibre es porque tiene pruebas, que tiene forma de demostrar eso. Una. Y dos, uno supondría que lo hace porque tiene una estrategia o un objetivo de carácter político desde el poder. Porque si lo hace desde el hígado, claro, estaríamos ya asistiendo a una crisis mucho más compleja, no solo política, sino ya personal. Porque un presidente no puede actuar así. De manera que habrá que esperar a ver
cómo ratifica o cómo confirma el presidente Lasso esas acusaciones. Pero claro, lo que hay detrás, Gustavo, es una desesperación del gobierno de no haber logrado lo que usted señala acertadamente, una ley que ya a todas luces iba a fracasar, ¿sí? Pero actualmente he leído hoy las noticias, hay ciertos sectores que están planteando un cambio de los operadores políticos del gobierno, están señalando que deberían ubicar, entiendo que querrán bajarse a la ministra de Gobierno y a su subsecretario, que ha sido un poco el que ha hecho la cabeza de las negociaciones, con miras a ubicar tal vez a personas que estén más cercanas o que sean más funcionales a estos grupos de la oposición. Eso entendería yo. Pero he visto que hoy, claro, hay una insistencia en que cambian los operadores políticos del gobierno. De ahí, claro, pasar ya a plantear cuotas o formas de incidencia más directas del siguiente paso, porque eso ha sido una costumbre, Gustavo, en la historia de este país. No necesariamente hemos hecho cogobiernos al estilo europeo, pero sí hacemos una forma de distribución de los espacios de decisión que permiten que un partido tenga una injerencia definitiva en un gobierno. Por eso le decía, no me sorprendería que una de las salidas pueda ser esta, buscar una forma dorándole la píldora al país sin tener que repartir necesariamente cargos, poner a personas que sean más funcionales, por ejemplo, a los socialcristianos o a los correístas. Digamos que esto se dé con estas realidades de la política ecuatoriana. ¿Cómo podría darse una articulación adecuada con la Asamblea sin caer en el campo de las propuestas indecentes? Complicadísimo, Gustavo. Lamentablemente el poder legislativo en este país históricamente ha operado con esas lógicas, ¿no? No solamente de reparto de grandes cuotas, sino incluso de coimas, de estar pasando dinero a los legisladores. Esa no es una novedad, lo hemos vivido, al menos yo lo he vivido desde el retorno a la democracia en el año 79. Ha sido una constante. Claro, aparentemente el presidente Lasso da el mensaje de que él no está dispuesto a entrar en ese tipo de arreglos. El asunto es qué va a hacer. Por eso le decía, yo no veo que haya mayor claridad estratégica respecto del gobierno, porque yo a la muerte cruzada le doy pocas posibilidades. No sé si la consulta popular en qué condiciones, o algún tipo de acuerdo en función de pasar una ley que sea un poco una suerte de Frankenstein que satisfaga a ciertos sectores. Pero claro, esa es la realidad del país, Gustavo, estamos en una profunda crisis económica. No hay dinero de parte de, digamos, en manos del Estado para cumplir con ciertas lógicas clientelares, tiene que responder a ciertas exigencias del sector. Y mire, maestros, bananeros, transportistas, todos están presionando por recursos. Y el Estado se supone que es el administrador de esos recursos colectivos, de esos recursos generales, en función de las necesidades de determinados sectores. El tema es que cuando no hay suficiente dinero, no hay cómo satisfacer a todos. Y ese es el gran entrampamiento que está viviendo el actual gobierno. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder en el mediano y el largo plazo? Acaba de cumplir Guillermo Lasso 10 meses en el poder, aún no cumple un año. Tiene 3 años y algo más por delante, tiene el reto de complacer a quienes votaron por él con acciones efectivas, de cambiar en algo al país. Se le ha acusado a Guillermo Lasso de no haber trabajado en las estructuras, que sigue trabajando prácticamente con la misma estructura de gobierno que le dejaron sus antecesores. Se abre un complejo escenario para el presidente, un presidente alineado ideológicamente con el neoliberalismo, que tiene que mostrar su plan, y además de que ese plan funciona positivamente para el país, corre el riesgo de, si las cosas siguen así, de terminar su gobierno, como pasó con Macri en la Argentina, con un fracaso, abriendo las puertas a otras opciones políticas que regresarían con más fuerza. Ese es un escenario posible, Gustavo, porque es incompatible yo más que neoliberal le digo un proyecto de corte empresarial con una crisis tan grave como la del país. Y claro, tiene usted sectores empresariales, lo ha dicho el propio presidente, que tienen una voracidad ya incontenible, ¿no? Dijo, ahora con la guerra de Ucrania están planteando que se les dé algún tipo de respaldo, de apoyo por la crisis que están enfrentando sus empresas. El mismo presidente Lasso, que es un empresario, un banquero, ha tenido esta postura en contra de ciertos sectores empresariales que ya exigen demasiado. Claro, esa es su contradicción fundamental. ¿Cómo gobierna un país desde lógicas empresariales con una crisis tan profunda?
Yo veo, personalmente no me atrevo a hacer predicciones, pero veo un escenario muy complejo, a menos que el gobierno decidiera definitivamente transar con estos grupos parlamentarios de presión, ir definiendo leyes que sean una especie como de, ¿cómo le digo?, de engendro en el cual da un poquito a unos sectores, da otro poco a otros sectores, y eso, claro, es muy difícil gobernar en esas condiciones. Yo le veo una situación bastante adversa para el gobierno. Recién el país se vio sacudido por el tema de las amnistías, que no ha terminado aún de ser ventilado, y se dijo por parte de los principales actores de que esto era una especie de sacrificio visto desde algunos aspectos para lograr una mejor armonía en el país, para pacificar al país, pero lo que ha sucedido a reglón seguido es todo lo contrario. El país realmente se encuentra en ascuas por lo que está sucediendo, licenciado Kubi. Para concluir, ¿cómo mira usted el futuro cercano? Mire, Gustavo, esa es otra contradicción. Se suponía que las amnistías en buena medida iban a permitir cierto tipo de acercamiento, sobre todo con Pachacuti, que es realmente el sector que más, digamos, que más relevancia ha tenido en el tema de la amnistía, por toda su historia de lucha, no solo de octubre, todos los años pasados, sobre todo en el Correato, donde fueron perseguidos. Sin embargo, este momento he leído una noticia por la mañana que el presidente Lasso estaría planteando una demanda de inconstitucionalidad de las amnistías. ¿Eso qué significa? Que obviamente todos estos sectores sociales, no Pachacuti exclusivamente, no el movimiento indígena, sino en general, esos sectores sociales que han defendido una serie de posturas totalmente legítimas, se van a levantar cuestionando la decisión del gobierno. Los que se han beneficiado de la amnistía con todo derecho se van a levantar, van a cuestionar. Eso va a generar otro detonante en la crisis que estamos viviendo. Por eso le digo, es una situación bastante difícil, compleja. Yo personalmente no me atrevo a hacer mayores vaticinios, además que uno no dispone de la información de qué es lo que se está cocinando este momento en Carondelet. He leído las noticias, que es mi forma de acceder a esta información, y dicen que están centrados, digamos, están concentrados tratando de decidir cuál es la salida al entrampamiento que vive el país, que vive el gobierno. Gracias por habernos acompañado, licenciado Kubi. Gracias a usted, Gustavo, como siempre a sus órdenes. El licenciado Juan Kubi es articulista de algunos medios digitales, ex miembro de Alfaro Vive Carajo, actual miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción.